Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Si no escucho una voz de una mujer ya no me siento completo, pero es que porque todo de pregunto si se ve bien y me dice, usted se ve bien, dicen las compañeras. ¿Cómo no va a estar contento de dar clases así? Así es que bien, siempre es un gusto, compañeros. Verdaderamente, como siempre, antes de empezar la clase, siempre damos un criterio oportuno de lo que hemos avanzado y como una especie de recordatorio. Por principio estamos hablando que lo que andamos buscando es el origen del derecho y especialmente el origen del derecho agrario, de dónde se especifica como tal. No hemos podido hablar del derecho tal y como lo conocemos en este momento porque hemos dado un resumen histórico, hemos hablado de la comunidad primitiva, hemos hablado del avance de las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, hemos hablado de las divisiones naturales del trabajo como la división social del trabajo, dimos como resultado el aparecimiento del Estado y el derecho como consecuencia del intercambio de productos, pudiera haber sido de esa manera, o la definición de encontrarse con el poder hegemónico ya de algunas comunidades que estaban, no porque tuvieran ejército como concepto de ejército, sino la necesidad de ser agricultores y vigilar también lo que se producía. Eso era bien importante. Hemos hablado que todo este recordatorio del escenario hasta donde llegamos. ¿Qué fue lo que definimos ahí? Aparece la primera, segunda y tercera división social del trabajo, bien clara la separación de las tribus pastoras de las agrícolas, y también definimos que el aparecimiento de los artesanos o los oficios, que históricamente tiene que ver con los burgos o tiene que ver con las estancias o los conceptos sólidos de ciudades, pero miren de dónde venimos. ¿Por qué? Porque específicamente esa característica de esa finalidad del trabajo pues, requiere precisamente de lugares apropiados, diríamos en este caso, y que permite la unidad o la concentración de cuestiones económicas, y de esa cuenta también crecen en estos escenarios los comerciantes que dieron origen efectivamente a la tercera división social del trabajo. Habíamos definido hasta ese momento el origen del Estado y el derecho como consecuencia de que en el intercambio de productos dijimos, bueno, yo me apropio, no solo me apropio del trabajo de otro, me apropio de sus instrumentos de trabajo y me apropio del mismo hombre. Entonces dimos como resultado el aparecimiento de ¿qué? Primero, hablar de que ya no vamos a hablar de la comunidad primitiva porque aparecieron las clases sociales. Y la pregunta es, compañeros, ¿se me está escuchando? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, licenciado. Fíjense que el que no escucha soy yo porque no he puesto las bocinas de la computadora. Yo soy el que no escucha. No sé, no tiene mucha volumen la máquina, sí. Ay, Mario. Solo permítanme un segundo, compañeros. O si está Ángel, mejor. Bien. Entonces aquí era la formalidad de comprender. Y la pregunta es de examen. ¿Cuáles fueron las causas que le dieron origen al Estado y al derecho? Es pregunta. El aparecimiento de la propiedad privada, el aparecimiento de las clases sociales y el desaparecimiento de la era primitiva. Eso ya me da por sentado que todos estamos bien claros hasta dónde vamos. Hemos ya roto ese escenario
Y de ahí nos disparamos para comprender en la historia del derecho, ver el derecho esclavista, el derecho feudal, el derecho capitalista, el derecho socialista. En fin, hemos redefinido precisamente la historia a lo largo de precisamente de las relaciones económicas, que el derecho ha sido ese instrumento determinante en su esencia de servirle precisamente al poder hegemónico. Como les dije, el derecho es dice ahí, Carlos, dice ahí la parte esencial, que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Y ese es como fundamento de una esencia. Ya vamos a ver, aunque no es parte de la clase, cuando miremos precisamente lo que es la base y supraestructura, vamos a encontrar en su historia los organismos primarios o derivados con los cuales el Estado se instrumentaliza para efecto de dar y generar un sometimiento como consecuencia de digamos, del poder que representa la propiedad sobre los medios de producción. Si el Estado entra en un empoderamiento en estos escenarios, pero por supuesto que cada uno de estos estadios o tiempos en los cuales se ha desarrollado, ya hemos hablado, ¿cuántos años? No me pregunten los años, pero estamos hablando del modo de producción esclavista, ¿no? Estamos hablando de un modo de producción feudal, que desde el año cero, si lo quieren ver de esa manera, aunque yo no lo veo así, porque esta es una disposición de la Iglesia de haber empezado el año cero con el nacimiento precisamente de Cristo. Eso fue un éxito mediático, si lo quieren ver en este momento, de un papa que generó precisamente una simplificación de dividir solo para el concepto cristiano, porque los chinos siguen de largo el tiempo, los tiempos no necesariamente descansan en los años que nosotros tenemos. Entonces es importante tener esto en cuenta para que nosotros comprendamos, por ejemplo, que este escenario del concepto feudal determinó toda una composición estructural mental de la humanidad, una estructura mental total, y por miles de años generó todos los escenarios que a hoy Guatemala se cataloga como un país semidesarrollado o en vías de desarrollo, como consecuencia que todavía tenemos resabios de modos de producción feudales y que no permiten que el capitalismo realmente tenga una dimensión diferente a lo que vivimos en este tema. Quería solo recordar hacer este recordatorio para que todos estemos bien claros. Si he omitido algún recordatorio, mi pregunta, no, ¿qué hice aquí por la que hice? Admitir todos. Bueno, aquí está todo, ¿no? Vale, todos. Admitir, ahí vamos a ver. Ya está. Oh. Ahí está. Ahí estamos. No sé si dejé algo en el tintero, lo que venimos manejando y estudiando, compañeros. Realmente hemos avanzado, ya tenemos casi un examen y quisiera... ¿quién? Marvin, ¿qué? Yo no... Marvin, ¿cuál es eso de las diapositivas? ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Marvin? Ustedes tienen un libro ahí, mira, que es la primera unidad la que va a entrar efectivamente en el examen. Yo de compartir este tipo de escenario, yo doy clases didácticas. Póngale en la pantalla, póngale ese libro. Doy clases magistrales. Por eso puse un libro por ahí y ahí tienen que ir definiendo ustedes los manejos. Si yo me pusiera, nos entretuviéramos muchos en este tema, pero quisiera aprovecharme del día de hoy de un amigo que tuvimos la suerte, o tenemos más bien la suerte de compartir con él trabajo. Y
en la clase, la segunda clase, el último día, pues se aprovecharon y tuvieron la oportunidad de recibir una clase, y yo le pedí a mi compañero y amigo que se los quiero presentar, es el doctor Jalón, Oscar Jalón. ¿Quién es mi compañero y amigo? Él es doctor en filosofía, maestro en teología, tiene con compromiso con muchas universidades en el país, ha estudiado y dado clases en el extranjero, ha sido parte de los compromisos de la paz en este país, pero especialmente mi compromiso para presentar a mi amigo es que no es que yo lo valore, pero en sí es la mejor didáctica y la mejor experiencia y el primer compromiso que tiene este país para parar el cambio climático que nos encontramos en ese escenario, y no hay un paladín en el país como él que pueda generarnos a nosotros una explicación profunda, y quisiera que aprovecháramos el conocimiento de él y la oportunidad que tenemos. No vamos a encontrar ni en la facultad ni en la universidad otro catedrático que nos pueda dar. Estoy haciendo esta presentación a mi compañero y amigo porque la verdad me merece todo el respeto y ese aprecio que tengo. Te quiero presentar a mis alumnos, que es una cantidad enorme, y que te agradecería que nos dieras una cátedra aquí en una discusión que pueda tener contigo sobre el tema ambiental. Mi amigo es el paladín realmente de las definiciones ambientales del país y las defensas que haya que tomar, porque estamos en un escenario complicado, complejo, tremendamente peligroso para el planeta, y muy pocos sabemos realmente de la realidad de los cambios climáticos en el país. Quisiera, Oscar, por favor, y por favor, compañeros, con mucho y profundo respeto, darle la bienvenida al doctor. Te agradezco mucho y me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia y los escenarios concretos con que el país se viene debatiendo. Nosotros tenemos este curso que es primariamente el concepto del agrarismo, el derecho agrario, pero tenemos incluido en esto, porque tiene que ver el tema agrario con el tema ambiental. Y entonces nos gustaría presentarte y tener ahí a los compañeros alumnos, son distinguidos compañeros alumnos, y bueno, démosle la cordial bienvenida ya al compañero. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, tengan todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En lo que más me gusta a mí es decir que soy de Sololá, que soy sancardista de corazón, aunque estudié en otras universidades. Mi primera formación pues fue en Sololá. Ustedes comprenderán, pues crecí en el campo, crecí en las áreas verdes. Soy un amante profundo de la naturaleza y del ser humano, y pues desde hace ya 40 años, más o menos, un poquito más, 43 años, estoy trabajando en ese bregar de la vida. Conocí a un revolucionario, tal vez en otra época muy joven, con más ímpetu que ahora, aunque ahora no lo ha perdido, que es mi amigo Paco Sandoval. No voy a hablar de Paco porque en el camino ustedes lo van a seguir conociendo. Con Paco tenemos un proyecto nacional de gran alcance a nivel nacional, en la que esperamos que ustedes, hombres y mujeres jóvenes, vayan asistiendo a la patria. Yo, hablando del tema agrario, pues no voy a entrar al tema del derecho, porque esa es la cátedra de ustedes. Más bien, esa parte histórica muy importante de cómo llegamos, el ser humano, cómo llegó a concebirse, yo lo veo más desde una perspectiva de la epistemología y de la axiología, no de la perspectiva del derecho. Por cierto, el derecho siempre va a tener una perspectiva epistemológica y una perspectiva axiológica. ¿Cuáles son esas dos? La perspectiva de los valores, la moral, la ética, y la perspectiva de la ciencia que está atrás de las ideas. Todas las ideas que son verdaderamente ideas tienen que tener una ciencia atrás. Esa es la parte epistemológica que es muy importante en la vida. De lo contrario, no tendrían sentido las universidades.
Hay una diferencia entre un criterio científico y un criterio común. El criterio común es, por decir algo, miren, hoy va a llover, sí es probable. Yo creo que sí, porque hay nubes por allá. Y si no llueve, pues también, ¿verdad? Pues yo digo que sí va a llover, yo apuesto a que va a llover. Es un criterio común. El criterio científico va a ser un análisis, va a ser una observación experimental, va a tener determinados principios lógicos para actuar en cualquier área de la ciencia, también en las ciencias sociales. Entonces vamos a hablar el día de hoy, esta tarde me ha invitado Francisco Sandoval a hablar con ustedes del tema de cambio climático. Primero, hay que entender que desde hace 31 años se puso en la mesa internacional por primera vez en la cumbre de Río, se puso el tema de cambio climático con el nombre de calentamiento global. En ese momento no se hablaba de cambio climático en sí, sino que solo se entendía como calentamiento global. Y era básicamente que todos los países del mundo, guiados por las grandes empresas en ese momento a nivel mundial, las grandes empresas chinas, las grandes empresas de Japón, las grandes empresas de Estados Unidos, de Europa y de Rusia, del Asia, pues comenzaron a preocuparse de que las cosas ya no eran igual que en los años 80 y los años 70. Por ejemplo, en ese momento se le llamó a la década de los años 80, ¿te recuerdas, Francisco? 80 al 90 se le llamó la década perdida, así se le llamó a esa década, la década perdida. ¿Por qué perdida? Bueno, ese es un elemento de análisis diferente, pero básicamente ya en el año 92, todos los grandes empresarios del mundo, incluyendo a Bill Gates, desde ese momento, comenzaron a darse cuenta de que había algo que estaba cambiando en el ambiente, y básicamente que la temperatura del planeta tendía a calentarse. Eso se refleja en el experimental con cambios básicamente en el recurso hídrico, es decir, el planeta es un planeta que depende de los 4 elementos, como todo en el universo, que son la tierra, o sea, el suelo, ¿verdad? El agua, el aire y la energía. Esos 4 elementos son esenciales, porque sin esos 4 elementos no hay vida, y eso lo saben desde los mayas, los antiguos mayas, los chinos, desde Lao Tse y desde toda la filosofía china, y por supuesto quienes los sistematizaron primero en la mitología, después en la ciencia, fueron los griegos mitológicos, que después con Heráclito y Parménides llegaron hasta Aristóteles a hacer la ciencia como la conocemos ahora, de la cual los árabes la extrajeron, y de más adelante a través de los teólogos de la Edad Media llegó al mundo occidental, y el mundo occidental hizo una ciencia moderna a partir del siglo XVI. Todo este recorrido histórico pues sirvió para que en el año 92, en la cumbre de Río, se pusiera atención a que la cumbre de Río estaban todos los presidentes del mundo, hasta el presidente en ese momento de Guatemala, el nefasto neopentecostal Serrano Elías, era el presidente de Guatemala, que un año después de un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, hasta él estaba ahí en la cumbre de la tierra, se le llamó, para defender a la tierra, irónicamente, del hombre. Ahora bien, la pregunta que quedó en el tintero desde ese momento y que los científicos comenzaron a analizar exactamente qué provoca el cambio de clima, qué provoca el calentamiento y qué consiste el calentamiento global. Básicamente consiste en lo siguiente. Primero, que cada 10 años, cada 15 años, cada 7 años después, 15, 10, 7 y ahora cada 5 años, hay unas variaciones. Por favor, ese concepto del cambio climático es muy importante en la temperatura. Lo que se ha dañado es el ciclo del agua, el ciclo del aire y el ciclo del suelo. Al dañar el ciclo por la producción industrial de la cual estaba hablando antes Francisco, en cuanto decíamos, pues el hombre llegó a la era industrial. Imagínense ustedes aquel hombre primitivo que descubrió que podía utilizar una palanca para mover una piedra, y ahí empezó la máquina. Es decir, lo que ustedes estamos utilizando ahorita nace de aquella situación en donde, bueno, esta palanca es una extensión de mi brazo, entonces la fuerza se potencializa a la enésima potencia. Un filósofo que decía, denme una palanca y les moveré el mundo. Es decir,
depende de cómo manejemos la palanca, pues así podían mover las rocas. De esa cuenta pudieron después, en medio de eso, descubrieron la capacidad de transformar la materia. Es decir, descubrieron que con la energía, la utilización del fuego, podía transformar la materia, no solo para los alimentos. O sea, el hombre comenzó a ser erguido en el momento en el que pasó del nomadismo de comer frutitas, y igual que como los simios, y pasó a comer ya la proteína de otros animales, pero por nuestras condiciones, que serían fisiológicas, nuestras condiciones de alimentación, el ser humano descubrió que podía transformar también la materia para alimentarse y se irguió, bajó de los árboles. Hay un libro que se llama El mono desnudo, que habla precisamente de eso, cómo el hombre viene pues de los árboles y se encaminó a una ruta de evolución, y en esa ruta de evolución donde imagínense ustedes, comenzó a dominar la materia a través del movimiento, comenzó a manejar la energía a través de la utilización del fuego, y comenzó a utilizar de una mejor forma los recursos que le daba la vida, que comenzó el tema de la propiedad privada. La horda, no sé si fue la horda o el clan, comenzó a establecerse como tribu y dijo, esto es nuestro, aquí esto lo vamos a defender porque es nuestro, la tierra era fértil, está en la Biblia. No digan que miren, ese hombre viene a hablar cosas del diablo, cruz, por favor, no se van a poner así, está en la Biblia. ¿De dónde salió Abraham? Pues Abraham salió de un lugar que se llama Ur, en Caldea, allá, en todo ese sistema. Perdón que te interrumpa, ahí le he explicado a los alumnos que el concepto genérico es que salió con su familia, con 5 personas, y no se habla de la familia patriarcal, estamos hablando de millones de personas. Se hablan de en ese momento, lo que se tiene estudios, que la familia se establecía por grandes casas, y no está lejos de Popol Vuh, no está lejos de las grandes casas que se establecieron en la época del post, del pre-maya clásico, y después del maya clásico, todo se estableció alrededor de la familia, tanto allá como acá. Si ustedes pues buscan en las historias de Aridamérica, las 600 tribus que destruyó el Imperio Británico en Aridamérica, o sea, toda América del Norte, siempre miramos a los gringos en la historia como los más chileros, los más bonitos, los ingleses, los que conquistaron. No, ellos extirparon 600 naciones en lo que ahora conocemos como Estados Unidos y el norte de México y Canadá. Pues fue también un genocidio total de familias que se consolidaron en tribus. Pues ese sistema del manejo de la materia, del manejo de la energía, comenzó a llegar a un nivel de gran explotación de la naturaleza a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando ya se hicieron las grandes embarcaciones para la exploración del mundo, cuando los astilleros es donde se producen donde se hacen los barcos en los puertos, comenzaron a generar más necesidades de metales. Pongan atención a esto, por favor, porque la única manera en que el ser humano podía progresar es en la utilización de sus medios de vida, y los medios de vida son para su alimentación y la transformación de la materia para su confort, para su seguridad. Yo quisiera que ustedes vieran todo lo que tienen a su alrededor ahorita en sus casas. Me imagino que están en sus casas. Todo lo que tienen a su alrededor, absolutamente todo. No hay nada que me puedan decir ustedes que en este momento no dependa de la industria. Todo depende de la industria. ¿O tienen algo ahí que ustedes miren que no depende de la industria? ¿O que no tiene una relación con la industria? En la cadena productiva, todo depende de la industria. No hay nada, absolutamente nada, que podamos tocar y ver ahora. Estos mismos aparatos que dependen, sí, desde aquella palanca que movió, desde el fuego, el uso de la energía y todo eso, pues eso ya en el siglo XVII, estoy siendo voy por grandes estadios, ya en el siglo XVII y XVIII comenzó algo que se llama la Revolución Industrial, y se creó algo que es fabuloso, algo que venía junto con 4 siglos antes de la invención de la imprenta. Y pueden imaginar ustedes, algunas veces se pueden cuestionar de que la invención del libro, la invención de la imprenta, fue otra de las grandes revoluciones del mundo, al igual como lo fue en su momento en todos los países del mundo la invención de la rueda, ¿verdad? En todos los países del mundo antiguo, porque transformaron la realidad humana. ¿Se puede imaginar qué pasaría si no hubiera nuestros ancestros descubierto el uso de la rueda? O no hubieran inventado la imprenta. Pues entonces comenzó ya en el siglo XVIII, todo eso se repotencializó y comenzaron a generarse las grandes fábricas.
Los artesanos, que eran los artesanos, pues hacían, inclusive todo se hacía a mano, los zapatos, la ropa, todo era construido por un grupo de personas que finalmente conformaron los burgos. De los burgos nacen la casta o la clase social de los burgueses, ¿verdad? Que eran los que conformaron las ciudades modernas. Le llamamos edad moderna a la edad que viene del siglo XVI, o sea, 1500, hace 500 años, hasta esta época. Hasta la época del siglo pasado se le llamaba la edad del modernismo, tal vez hasta el siglo XIX. Pero empieza en medio de ese modernismo algo que se le llama la revolución industrial. Entonces surge la economía tal y como la conocemos ahora, porque resulta que estos burgos generaron un nuevo sistema de producción en donde sí iban a necesitar a los esclavos, pero que los esclavos los tuvieran otros, no ellos. Ellos eran los que iban a tener grandes fábricas y le iban a pagar, lo que decía aquí mi amigo, mano de obra no calificada o calificada para generar nuevos productos que estaban en demanda, pero ya no era una demanda de una ciudad, sino una demanda en un comercio que cada vez era más globalizado, amplio. Entonces, por ejemplo, en Guatemala se consumían ya, después en la época de la colonia, algunos productos que venían de, qué sé yo, jarras o especies o lociones, qué sé yo, hasta los zapatos que venían de Francia, eran muy codiciados en la época colonial. De ahí surgió, por ejemplo, el zapato que parecía un perico al revés y se le llamó chapín, ¿verdad? Como un pájaro. Y que los que más lo usaron fueron, dicen la leyenda, los de Guatemala, y por eso nos pusieron desde la época colonial chapines, porque nos encantaba usar ese tipo de chapines, ¿verdad? Andaba con la chapina, y las mujeres estaban chapinas y los chapines. Pero esa es una historia que tenemos que corroborar plenamente. Hay muchos historiadores que hablan así al respecto. Nosotros, entonces, tenemos que entender que esa revolución industrial hizo que cada vez las ciudades demandaran más. Pero a finales del siglo XIX hubo una revolución dentro de la revolución, justo por el uso de la energía. Se descubrieron nuevos sistemas energéticos. Y dentro de esos nuevos sistemas energéticos surgió el diésel y la gasolina, que dependen básicamente del petróleo. ¿Qué es eso? Pues, me gustaría que ustedes me lo dijeran. ¿Qué es el petróleo? El petróleo se le llama la energía que deviene de los fósiles. Es decir, que está de la más antigua era de la humanidad que nos podamos imaginar, de la época de los dinosaurios. Esos árboles y esos animales se fosilizaron y se convirtieron en una amalgama que ahora le llamamos el petróleo. Y descubrieron en el siglo XIX, antes ya lo tenían los chinos, una cosa que tenemos que analizar por aparte, pero su utilización industrial fue en el siglo XIX y descubrieron cómo a través del vapor, imagínense ustedes, a través del vapor de agua, poder extraer el petróleo que está a 500 o 400 metros debajo de la tierra. Y sale a la superficie, y lo primero que hicieron fue utilizar el petróleo para hacer combustible de iluminación. O sea, era para lo único. En la antigua Guatemala todavía pueden encontrar ustedes algunos faroles en donde iban a ponerle, ¿cómo se llamaría eso, Mario? El gas, ¿verdad? El gas del petróleo, el querosén, y era para lo único. El queroseno fue lo primero que se utilizó del petróleo. Todo lo demás se tiraba. Solo se utilizaba el querosén, ¿verdad? Hasta ese momento. Gas natural, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero descubrieron que podían extraerle más al petróleo, y del petróleo podían extraer también otros elementos, como por ejemplo un combustible de mayor capacidad que la combustión que hacían a través del vapor las locomotoras. Y fue ahí donde surge, pues, la combustión a través de fósiles, y es donde surge la gasolina. Ya lo había escrito a finales del siglo XIX, Julio Verne, en su libro De la Tierra a la Luna. Ya lo había escrito en su novela, que íbamos a tener agua para manejar vehículos, que los vehículos iban a ser así como los conocemos ahora. Pero volviendo al tema, entonces, esa revolución dentro de una revolución marcó un paso agigantado, porque el vehículo se convirtió en vehículo. Tener un vehículo
se convirtió en el cliché de las clases sociales altas de los países industrializados. A mí me contaba mi papá que cuando vino el primer vehículo a Guatemala, fue una gran fiesta para Guatemala. Fue en el año como 1910, 1911, y lo recibieron y lo fueron a recibir allá en la entrada de Visco, porque venía de México el primer vehículo que llegó. Se pueden imaginar ustedes, inclusive hubo gente que salió huyendo, porque pensaban que había llegado el demonio a Guatemala. ¿Cómo es eso que un carro se manejaba así? Cuando hay anécdotas que cuando vieron el primer avión que venía Jesucristo volando. Venía Jesucristo de las nubes, ¿verdad? Allá venía Calle Luna con la cruz. Con la cruz, sí, de una vez. Es decir, que toda esa revolución fue llegando a estas latitudes poco a poco, pero ya para el año 1915, Guatemala tenía más de 100 vehículos y ya habían llegado aviones a Guatemala en el año 1918, 15, 20 años después porque ahí pasan dos cosas que son bien importantes para el tema de la era industrial. Probablemente piensan que me estoy distrayendo, pero no, yo soy muy distraído, pero no esto, porque soy bolo, por eso soy distraído, pero generalmente en esto no me distraigo tanto. Miren pues, justo en el año 1914 surge la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra va a ser diferente. En ese momento no se le llamó Guerra Mundial, sino se le llamó la Gran Guerra. Algo así como que ya nos llegó la gran puta. Como no soy el catedrático, puedo decir esas malas palabras. Ojo, no me van a hacer un sticker de eso, porque los busco. Pero básicamente, lo que les quiero decir es que las personas comenzaron a darse cuenta que también el combustible, el petróleo, servía para la guerra. Y surgieron los primeros aviones de combate, manejados con combustible fósil, que es la gasolina. La gasolina, pues, hablemos de la gasolina. Pero también surgió un nuevo sistema industrial vinculado al sistema financiero. Y surgió un gran poder mundial, que todavía es uno de los más grandes del mundo, alrededor de una familia en los Estados Unidos, que son los principales petroleros a nivel mundial. Solamente hubo un magnate que les ganó, pero a nivel mundial siguen siendo los dueños de eso, que se llama la familia Rockefeller. La familia Rockefeller en Estados Unidos es la que marcó el paso de toda la transformación energética, de pasar de la combustión del vapor a la combustión de los fósiles, de la gasolina. Eso se utilizó mucho en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y ese periodo entre guerras marcó todo un cambio nuevo, otra revolución dentro de la misma revolución, porque además ya se comenzó a potencializar la energía eléctrica, que podía surgir también de los mismos combustibles fósiles o de otras fuentes. Con eso llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que ya todo el mundo se plastificó. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que todo, la industria y todo dependía ya no solo de la energía, ya no era la palanca del hombre primitivo o de los egipcios que movieron esos grandes bloques para hacer la pirámide de Giza, o los mayas que movieron las grandes piedras y las pusieron en canteras que se crearon en otras partes de Yucatán y de Guatemala para hacer la gran pirámide del Gran Jaguar o la pirámide de la Danta, la más grande del mundo, en el Mirador. No, ya no eran esa forma de industria o de creación de canteras. Es todo el mundo quien se industrializa, pero eso tiene una consecuencia. En ese momento, los Estados Unidos de Norteamérica se convierte, y esto es lo que provoca el cambio climático. Imagínense ustedes todo el recorrido que me eché para hablar finalmente qué es lo que provoca el cambio climático. Un estilo de vida que es el estilo norteamericano de vida, no sé cómo se diría en inglés, pero algo así como muy very well. Esa babosada se convirtió en el cliché. Tener mi vehículo era el puro nice, era hasta la fecha. Hay pizarrines que van a la universidad que si no van en carro no se sienten bien, ¿verdad? Hay que llegar en carro, ¿verdad? Y las trailers se fijan en aquellos que tienen el mejor carro, el mejor teléfono, aunque en su casa coman lo que hace el pollo, ¿verdad? Pero básicamente hasta una música de los no sé qué Tucanes del Norte, no sé quiénes, hablan el del picopón, ¿verdad? O sea, siguen teniendo, se metió en la mente de todos los hombres del mundo que ese estilo de vida, tener un gran vehículo, tener una gran casa, tener lo mejor, era lo mejor.
y ese estilo de vida hace que consumamos. El hombre se convirtió en un gran consumidor del planeta donde vive. A eso se le llama confort. Pero en palabras de un gran filósofo y psicólogo que se llama Erich Fromm, que se lo estoy recomendando a un estudiante de Derecho que ayuda mucho en los problemas emocionales. Erich Fromm habla de que comienza una lucha entre el ser o tener. El ser humano comenzó a valorarse más por lo que se tiene y no por lo que se es. En ese dilema entre ser y tener surge esa gran implosión, así lo voy a llamar yo, por favor, esas son palabras mías, no son palabras científicas. Esa gran implosión, pues puede ser científico, claro, esa gran implosión de querer tenerlo todo. Entonces resulta que la vida de los ricos es la vida que más se admira, pero es una vida que está destruyendo el planeta por muchas razones. Esa forma de producción de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos, el hierro, el vidrio, los metales, el plástico y sobre todo el plástico, los lentes y hasta las pastillas que nos tragamos vienen a veces envueltas en plástico que se degrada. Eso implica tener valores, principios, conocimientos. Sí, pero se cambian los valores y se cambian los principios, porque cuando estamos hablando de una ruta de llegar a tener sobre todas las cosas, en lugar de ser sobre todas las cosas, entonces resulta que tenemos muchas cosas que no necesariamente, valga la redundancia, las necesitamos, pero las tenemos. Hay quienes no se conforman con un teléfono, quieren tener 2, 3, porque tienen la plata para tenerlo. Todos sus principios y sus valores es que me admiren por lo que tengo, no por lo que soy. Entonces ahí solo entra lo material. Sí, es un mundo altamente materialista. En eso tiene razón un compañero aquí que está escuchando la clase, que tenemos público y que bueno, y es alumno también. Entonces, básicamente lo que les quiero llegar con esto es de que el mundo, siguiendo esa ruta, comenzó a generar cada vez más y más y más productos que no necesariamente los necesitamos y a veces nos crean necesidades. Por ejemplo, cuando llegó en los años 70 la televisión a colores, yo empecé con la televisión blanco y negro, era lo máximo, no había más. Yo miraba al Zorro en blanco y negro, el Llanero Solitario, que eran los programas de mi niñez. Pero cuando vino la televisión a colores, ¿quién no quería tener una televisión a colores? Después vino la control remoto, ¿verdad? ¿Quién no quería tener un control remoto? Qué cansado y qué hueva. Después vino la televisión digital. Y después vino la televisión smart. Ahora, si yo tengo un cajón en mi casa, me dicen mis hijos, pues, qué atrasado estás, te quedaste en el siglo pasado. Es más, tiene una caja atrás y a mí me encanta esa tele. No la voy a cambiar. No, pero ellos me compraron una smart. Yo no hice usar esa babosada. Pero ahora ya me empatiné con Netflix y ya no salgo de Netflix. Entonces, es decir, necesidades que nos van creando, pero todo eso depende de una gran producción industrial que va generando algo que se llama gases de efecto invernadero. Entonces viene esto, que esos gases de efecto invernadero se lanzan a la atmósfera, que vienen del petróleo básicamente. Solo les voy a contar una cosa que yo creo que ya me pasé. No, dale. Hay una cosa que hierve. Solo permitime, miren compañeros, aquí está, yo estoy sacando provecho de esta conversación. Yo, Paco Sandoval, y espero que ustedes estén haciendo las anotaciones pertinentes, porque prácticamente estamos dando la mitad del curso en una clase, porque todavía falta un poquito más en la extensión de ir definiendo cuál es el peligro que vive la humanidad, pero vamos en este escenario como dándole al alumno las directrices, o más bien dicho, los valores históricos para recomponer, para llegar efectivamente hacia dónde está el mundo y dónde está Guatemala como tal en este escenario. Claro. Así es que estamos aprovechando de tu persona, claro, Oscar, y creo que los alumnos están entendiendo, claro, y comprendiendo el escenario. Solo que aquí sucede algo que es bien importante a nivel de la macroeconomía mundial. En este devenir, entonces, los grandes magnates del petróleo se dieron cuenta que el petróleo era más importante que la comida. El valor del petróleo llegó a alcanzar los valores más grandes de la historia. Vuelvo a repetir, el petróleo se le llama el oro negro, es decir, más importante que la alimentación. Ya con eso más importante que las medicinas, más importante que la salud, más importante que los árboles. Lo más importante en la vida de los seres humanos del siglo XX es el petróleo.
Entonces se volvieron las grandes guerras del petróleo, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial acabó porque Estados Unidos le lanzó 2 bombas atómicas a 2 ciudades. ¿Cierto? Eso no es motivo de análisis en este momento, pero el primero que lanzó bombas atómicas en contra de población que no se pudo defender fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo, nuestro principal socio comercial en todo. En Guatemala no se mueve la hoja de un árbol a nivel comercial si no es con los Estados Unidos. Pero, y además, esa vinculación del ser humano con la industria, si ustedes ya encontraron algo que tengan en sus manos o que tengan a su vista, que no dependa o que no tenga una relación con la industria, los reto a que me lo digan, pero básicamente esa relación del ser humano con la industria hace que entonces todo el planeta en este momento ya haya llegado a un punto, como le dijeron, en el año 92, y recalco eso, ¿hace cuánto fue el año 92? Fue hace 31 años. Pero en el año 92 dijeron algunas cosas que son importantes, muy importantes. Primero, en el año 92 ya se había destruido el 60% de los bosques del mundo. En el año 92. Actualmente se cree o se piensa, hay estudios que señalan que se ha destruido hasta el 75% de los bosques de todo el mundo. Algunos quieren sacar datos un poquito, eso de destruir bosques es, por ejemplo, es que ahora hay palma, lo que se hizo fue transformar. No es cierto. Se destruyó un bosque natural y se sembró palma que va a tardar 15 años produciendo y después lo van a abandonar, eso se va a podrir y ahí no llegan ni los pájaros, ni a cagar llega uno ahí porque apesta. Y hay un candidato a presidente que a punto estuvo de ganar, solo que se lo descabecharon antes, que depende toda su industria que él tiene en Guatemala de la palma africana que él tiene sembrada en varias partes del país, y hay quienes le aplauden. Es decir, el planeta se comenzó a destruir por un sistema de producción al servicio del confort del hemisferio del norte. Ojo, porque aquí con el petróleo se crearon los 2 grandes hemisferios mundiales, se situaron, digamos, los hemisferios del sur, el hemisferio sur, donde estamos todos los países que no tenemos gran industria, y están los países del norte y del Asia que sí tienen un gran modelo industrial de producción. Esa gran diferencia hay que hacerla. Otra gran diferencia. Ese modelo de vida generó que existan países que están extremadamente desarrollados, muy desarrollados, y países que están en el tercer y cuarto mundo, es decir, extremadamente pobre. Comenzaron a generarse, a eso se le llama, por favor, jóvenes, los que quieran estudiar. Es más, les puedo mostrar un libro en este mismo momento. Ustedes debieran de conocer la biblioteca del licenciado Sandoval. Aquí se pierde uno. Es el informe de desarrollo humano. Está ahí el que tocó. Entonces, no, es otro. Bueno, no importa ahorita, gracias. Pero básicamente, a nosotros nos toca estar entre los países que le llaman del tercer mundo. Algunos, como yo, prefiero llamar de los países del cuarto mundo. Del cuarto mundo. No, ni siquiera el tercero, del cuarto mundo. Entonces hay países que en este momento, imagínense ustedes, ya nosotros mientras estamos todavía están pidiendo la palabra, muy bien, más adelantito, con mucho gusto. Estamos en una economía primaria, y hay países que están en una economía de cuarto o quinto nivel. Nosotros estamos en la economía primaria. Así nos dejaron los mayas y los españoles, y seguimos en la economía primaria. Eso tiene una ventaja. No nos vamos a morir de hambre solo comiendo cebolla. Así es decir, que el día que haya una hecatombe, y ojo, porque el licenciado Sandoval es profeta de la muerte, está anunciando que puede venir una gran hecatombe con la... Era eso mismo que decía el Paco, que seguimos en la feudal. En la feudal. Ojalá fuera feudal. Yo creo que estamos aún en Guatemala en lugares que parece un estado esclavista, o una situación esclavista, donde la gente lucha por conseguir 20 quetzales al día o 2 quetzales al día para comprar aunque sea unas tortillas y pistones, echarle sal. Esa es la situación que tenemos. Aunque Yamatei esté celebrando sus pendejadas, esa es la situación que tenemos, pero ese es otro tema. Si esa guerra que está allá
entre Ucrania, la OTAN y Rusia, porque todos dicen la guerra de Ucrania, no es cierto. Eso. Es la guerra de Ucrania, de Rusia y la OTAN. Y el otro bloque de la guerra entre Pacífico Sur de Taiwán con Estados Unidos y China, ese es otro bloque. Y la otra guerra que se está iniciando en África con Nigeria y Níger y esos países que están luchando. Francia. Imagínense ustedes, desde 700, 800 años de colonización, o sea, no estamos hablando de poco tiempo. Es decir, analizando todas estas cosas, entonces en 30 años, ¿qué ha pasado con el calentamiento global? Les decía que Guatemala tiene alguna ventaja. Primero, tenemos una dependencia industrial. Guatemala no produce industrialmente al mismo nivel, al mismo ritmo que las grandes potencias del mundo. Ni siquiera nos podemos comparar con México. No hay manera de que nos comparemos con México. La industria mexicana es una industria muy sostenida. México tiene una producción de petróleo por lo menos unas 240 veces más que Guatemala, ¿verdad? Pero es un territorio mucho más grande, por supuesto, se explica. Pero además lo utiliza. En Guatemala sacamos el petróleo, se lo llevan, pero no sabemos por qué siempre nos dicen que no es un petróleo de buena calidad y por lo tanto es muy difícil refinarlo y que por lo tanto nuestro petróleo guatemalteco vale menos que el petróleo que puedan comprar en México. Pero ese es otro tema que tampoco lo resuelven ninguno de los partidos políticos que están en la contienda. Por otra parte, Guatemala es el 9º país más afectado a nivel mundial por el cambio climático en estos 30 años, mientras que China, Estados Unidos, Europa y Japón son los países que más provocan el cambio climático. Y sobre eso quiero detallar otra vez, volviendo al tema del combustible. Con eso de que cada quien va a tener su carrito, cada quien va a andar en su carro, los Estados Unidos desde los años 20 y 30 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, hicieron una red de carreteras enorme. O sea, uno puede salir de Los Ángeles y parar en Florida, en su auto. Sí. En su auto. Y uno puede después agarrar de Florida e irse hasta Oregon, hasta Canadá, en auto. Hay autopistas. El freeway es el modelo de vida de los gringos. Agarrar un freeway a 200 kilómetros por hora, porque además no se puede ir a menos. De 5 días, 8 días. Y de 10 vías. Y con unos, miren, lo que hizo el pendejo payaso Jimmy Morales en el Libramiento no es ni mierda la plan de los freeways de los Estados Unidos. Este es una maravilla. Ese payasón neopentecostal es un imbécil que se paseó y se gastó 800 millones en esa osada, que no sirve. Pero ahí está, ya está bendecido por el Señor. Entonces no se ve al infierno por eso. Pero volviendo al tema, los Estados Unidos hicieron unas super carreteras. Hay carreteras que cruzan todo el país. Entonces, la 10 es la... Por lo menos la que corre de Tijuana hasta Canadá. Entonces, Los Ángeles, los Estados Unidos, oigan lo que les voy a decir, bien importante, bien importante. Los Estados Unidos consume la mitad de la energía del mundo. Solo Estados Unidos. 375 millones de habitantes consume la mitad de toda la energía del mundo. Y como yo sé que a ustedes les gusta el internet y no viven si no existe el internet, averigüen. Todo lo pueden googlear y lo pueden buscar. Búsquenlo. Cuánta cantidad de energía, y hay barras, hay paralelos de cuánto los Estados Unidos consume 5 veces más energía que toda Europa, que es el segundo que consume energía. ¿Por qué razón? Porque tienen ese estilo de carreteras y necesitan, si hay frío, ponen la calefacción. Si hay calor, ponen el frío. Nunca están contentos con él. Nosotros vivimos en un clima fabuloso, sabroso. Si tenemos frío, pues bajamos a 100 kilómetros, tenemos menos. ¿Cuántos kilómetros, Mario? Estamos en la costa, 80 kilómetros. Nos vamos a la costa y pues, pasamos 2 días y nos da la China el frío, ¿ya? Si estamos con mucho calor, pues nos vamos a 200 kilómetros hasta Quetzaltenango, y si es tanto, pues nos subimos a los Cuchumatanes. En 2 horas, en 4 horas estamos a 3,600 metros de altura. Miren, la cosa es maravillosa, Guatemala. Pues que se vienen las gringas
Yo pensé que venían a buscarnos a nosotros, no. Vienen a buscar el clima a Guatemala. Yo dije, plano, vienen a buscar a Muñeco, no. Ni a Paco, no vienen a buscar. Vienen a buscar otras cosas, pues, a los mayas y todo lo demás. Bueno, entonces Guatemala es el 9º país del mundo afectado por el cambio climático, pero no es de los países que producen gases de efecto invernadero. Guatemala, según el último estudio de la NAMA, así se llama, NAMA Nacional, así se llama, produce, oigan esto, el 0.1% de los gases de efecto invernadero del mundo. ¿Cómo la ven? 44,000, ahí está nuestro experto, 44,000 toneladas de gases de CO2 y de huella de carbono estamos aportando. Igual, nosotros estamos tablas, no solo producimos tampoco. Perdón, te voy a hacer aquí una interrupción porque a los alumnos dirán, bueno, aquí están, esta es una clase extraordinaria, por eso, porque te tengo aquí como compañero y amigo aprovechándome de tu conocimiento, pero tengo también a otro amigo y compañero, también el ingeniero Gordón, también es experto, ¿cómo se llama?, en temas del cambio climático, experto de las Naciones Unidas en propuestas precisamente, que ya les va a hablar aquí el distinguido doctor, qué es lo único que podemos hacer en todo este escenario. Pero creo que lo más importante es ir generando hasta lo que antier o ayer o hace 5 días las Naciones Unidas llamó la era de la ebullición. Así es. Eso me dejó preocupado. Entonces, totalmente. Hacia eso vamos. Entonces resulta que Guatemala, encima de eso, aún tiene, oigan esto, según la última, ¿cómo se llama, Mario? Lo del Humboldt, ¿verdad? El del Humboldt, los que miden la cantidad de árboles, la superficie de árboles del Humboldt, según Guatemala, la cobertura forestal subió 1% en los últimos 10 años. Es decir, logramos subir un poquito, pero nunca vamos a regresar a la cantidad de bosques que teníamos en el siglo pasado, en los años 80, salvo que en los próximos 400 años todos nos dediquemos a sembrar en donde hay que sembrar y lo que hay que sembrar, porque no solo se trata de sembrar pinos. Quisiera terminar con lo que acaba de mencionar el licenciado Sandoval, y que es muy importante. A todo esto se le ha dado seguimiento a nivel mundial. Los más preocupados son los países del primer mundo, porque se están midiendo hacia abajo los niveles de oxígeno, los niveles de aire fresco, los niveles de aire puro, y se está dañando la economía mundial, pero especialmente se va a comenzar a dañar la economía campesina a nivel mundial, no solo de Guatemala, porque se está cambiando la temperatura del suelo y resulta entonces que los animalitos y las plantas van a comenzar a migrar hacia las partes más frías. De hecho, en este momento ya está sucediendo en varias partes de Guatemala, hay quienes ya lo están analizando. Y por otra parte, Guatemala es el país más amenazado de Mesoamérica, a la par de Honduras, pero más Guatemala. Tiene 6 amenazas de cambio climático Guatemala. La más grande es la temperatura, el cambio de temperatura. Vamos a subir 1,5 grados o 2 grados hacia el año 50, aunque algunos expertos ya me están corrigiendo que ese 1,5 grados ya subió. Me lo están diciendo ahorita, pero no tengo la certeza. Solo, verdad que te interrumpa, porque esto es en abono a los compañeros. Sí. Fue declarado antier el día más caliente de la historia de la humanidad. No fue en julio. Hace 4 días. 4 días, sí, bueno. 4 o 5 Pero días. básicamente hay un sistema. Lo que pasó aquí, lo que está pasando y va a seguir pasando, es que nuestra acción, ese confort, ese carrito, esa babosada de vivir así chilero, sentirme un gringo, hasta canche, me miro yo en el espejo, toda esa babosada, toda esa porquería de vida que llevamos del ser, del tener por el ser, nos está llevando a esto, porque eso están los valores de la conciencia humana, y eso que llamamos progreso, como diría el gran cantante brasileño Roberto Carlos, ¿verdad? Si alguna vez lo escuchan, a qué le gusta Residente, pero a mí no. A mí me gusta más Roberto Carlos. También canta Roberto Carlos. Estamos destruyendo nuestra casa común, diría el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Nuestra casa común la estamos destruyendo.
Y al destruir nuestra casa común no nos damos cuenta que los más afectados van a ser justo los campesinos, las mujeres campesinas, porque son las que viven ya el cambio climático. Y los que están preocupados, increíblemente, hicieron una cosa que se llama el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas. Y en el estudio que hicieron es que el aumento en la temperatura ya no se va a llamar calentamiento global, sino ustedes, cuando ya tengan unos 5 o 6 años más, se va a llamar ebullición global. O sea, el agua se va a comenzar a ebullir, a evaporar, ahorita en proceso de evaporización y transevaporización. Es decir, con eso lo dejo de ese tamaño, porque creo que ustedes pueden tener más que alguna consulta, pero básicamente la situación no pinta para bien. Esto se está poniendo caliente. Y no por las buenas, ¿verdad? No son tamales del sábado, son cachimbazos. En medio de esto, ¿qué podemos hacer? Mitigación. Ahí sí te vuelvo a interrumpir. Dale. Porque me gustaría también, solo para que ir como orientando la conducción de la charla, hacia dónde va Guatemala y qué es lo poco o lo mucho en lo cual podemos participar, Oscar, en el tema este, y es para que los compañeros nos entiendan. Nosotros no tenemos nada que ver con el calentamiento global del planeta, nada. Sin embargo, somos los más afectados del mundo, juntamente con Honduras, donde se están generando verdaderamente escenarios traumáticos que solo lo están viviendo, como siempre, los campesinos, la gente pobre, por las inundaciones, los deslaves de tierras y los escenarios que tenemos para mitigar los presupuestos nacionales, ni siquiera lo incluyen, y si lo incluyen, van destinados a fondos privados, que esos fondos privados para mitigar el calentamiento global es para los grandes funcionarios que compran grandes carros de 8 cilindros y continúa con una misma historia en ese tema. Entonces, la pregunta concreta, ¿qué es lo que finalmente los guatemaltecos, que no solamente nos encontramos afectados, lo poco o mucho que podemos contribuir precisamente con los elementos de mitigación que tenemos apenas en la mano? Bueno, Guatemala tiene compromisos a nivel mundial para el tema de la mitigación, y esos compromisos tienen que ver con la poca industria que tenemos, especialmente la nama ganadera. La nama ganadera tiene, a eso me refiero, las namas son los compromisos para hacer sistemas ganaderos de mitigación para mitigación del cambio climático. Es muy poco a nivel de mitigación. Yo honestamente no soy tan experto en ese tema de mitigación, pero es muy, muy poco lo que podemos hacer en mitigación, porque no somos los que provocamos el cambio climático. Entonces, mitigar, por decir que vamos a bajar la cantidad de gases que mandamos a la atmósfera, es muy poco. Ahora, en lo que sí podemos hacer algo, en síntesis, con la amenaza en sí, nos viene un ciclón, ¿qué vamos a hacer? Pues rezar, dirán ustedes, ¿verdad? Si quieren van a rezar, o de repente aquel que manda la mara para atrás y le pega el gran mamellazo puede parar la tormenta y la va a mandar de regreso. No creo que lo haga, porque no lo va a hacer, pero básicamente con la amenaza de aumento de la temperatura, de presencia de precipitaciones fuertes o sin precipitación, Guatemala va a tener en este momento, hoy una amenaza que ya no es amenaza, ya está. Se llama sequía meteorológica, ese es el nombre técnico. Significa que vamos a tener grandes periodos sin lluvia cuando debiera haber lluvia. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo les digo con todo respeto, y me da pena decirlo, absolutamente nada. Ahí no podemos hacer, ni aunque ustedes me digan que vayamos allá al cerro a rezar y hacer la ceremonia y poner, o llevar todas las candelas a la Virgen de Candelaria, si quieren ustedes, nos vamos a poner ahí todos los días, no va a pasar absolutamente nada. Pero sí podemos hacer algo en la adaptación. O sea, ante la amenaza no podemos hacer nada, ni mitigarlo. México puede mitigar. México, con el Tren Maya, AMLO tiene un gran sistema para mitigar el uso de ya no llevar vehículos hasta las riberas
sino va a ser a través de un tren eléctrico. Es más, Guatemala ya tuvo trenes eléctricos, pero los gobiernos no les gustaron y cuando hubo un invierno se destruyó el tren eléctrico que se llamaba Ferrocarril de los Altos, se destruyó y no quisieron que se recuperara. Aquí hay un partido que está ahorita en la contienda electoral que sí quiere y sí va a invertir según ellos, espero que lo hagan, en un tren eléctrico nacional. Ojalá. Un país sin tren está en la desgracia. Europa no tiene tantas carreteras, pero tiene trenes. Entonces la gente en Europa, muchos países de Europa usan bicicleta la gente. Por ahí sí podemos empezar en cambios de actitudes, ¿verdad? Es decir, aquí en la zona 1 conozco algunos licenciados que no van a los tribunales, sino van en carro. Todo el mundo pide un Uber. No, hombre, pero si queda 6 cuadras, pues nos da miedo caminar, pero hagamos el intento. Es decir, son actitudes personales. Ahora, a nivel de producción, a nivel de producción, sí, también tenemos que pasar a nuevos sistemas productivos en un sistema de adaptación. Van desde cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Cosecha de agua de lluvia, barreras vivas, abonos orgánicos, ¿verdad? También, por ejemplo, cuidar las zonas de recarga hídrica, que es un complejo proceso, manejo de cuenca. Si hay algo importante, es importante aclarar ahí en el sentido, la mitigación, es el uso, ya no el uso de los hidrocarburos. Okay. O sea, Guatemala cambió su matriz de generación energética. Sí. Entonces, está en hidroeléctrica. Nosotros tenemos mucha energía hidroeléctrica. O sea, ahorita más o menos el 80% se utiliza con energía hidroeléctrica, como dice el licenciado Sandoval. Y por otro lado, estamos dejando de consumir hidrocarburos, o sea, gasolina y combustible, porque ese es el que produce el CO2, recarga la atmósfera. Entonces eso está cambiando. Esas son las mitigaciones que Guatemala está haciendo. Por eso mantiene un equilibrio en no incrementar, como dice el licenciado Sandoval, no contribuimos en nada en la contaminación ambiental, pero sí estamos mitigando para llegar a los efectos, evitar esos efectos de los gases de efecto invernadero. Sí. Eso para complementar de que excelente, Mario, muchas gracias. Es decir que sí se están haciendo algunas cosas en, por ejemplo, la generación de energía hídrica y vamos hacia otras. Vamos hacia la energía solar, vamos hacia la energía eólica, es decir, hay otras fuentes de energía que podemos utilizar, porque una cosa sí es cierto, Guatemala sí necesita una industria. Eso hay que hacerlo, pero tiene que ser una industria amigable y adaptada hacia el cambio climático, lo que decía Mario, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ustedes no lo saben, pero hay comunidades que ya tienen sus propias hidroeléctricas, es decir, ya no dependen ni siquiera del Sistema Nacional de Electricidad, que a veces viene del búnker, de la gasolina y del diésel. Es decir, que por ahí va la historia de qué es lo que podemos hacer, Paco, pero también exigir, y ahí va el nivel político, exigir que el Estado, permítame mi estimado, que el Estado va a provocar el Estado, tiene que ser un Estado que esté consciente de la necesidad de generar cambios hacia la adaptación al cambio climático. Somos el 9º país más vulnerable del mundo y dentro de estos, el que menos capacidad de adaptación tiene es Sololá, Quiché y el Valle de la Ciudad de Guatemala. La gran crisis que se nos viene en este momento, que ya está, es que la recarga hídrica se está siendo afectada, se está calentando el suelo y la escasez de agua va a ser la década, el resto de la década. De aquí al año 2040, el agua cada vez va a ser más difícil, más escasa y nos vamos a echar riata por el agua si no se hace algo al respecto. Y hay una ley de aguas que tiene que ser revisada y adaptada a un sistema. Yo lo que veo es, perdonar la interrupción porque es parte de, compañeros, ahorita podemos permitir levantar la mano si quieren participar en algunas preguntas, pero tú decías algo, por ejemplo, que sigue siendo importante. ¿Hacia dónde, por ejemplo, yo les he dicho a los compañeros alumnos, como un modo de producción chino tiene la capacidad de poner un desayuno, 2 huevos diarios a 1.500 millones de chinos?
Todo, si solo estoy hablando de los huevos, no estoy hablando ni del jugo, no estoy hablando de la leche, no estoy hablando de otros excedentes, y solo estoy hablando del desayuno y de un día. ¿Qué producción se requiere para garantizarle a los chinos precisamente este tema? Claro. Tú decías algo. Nosotros posiblemente podamos enfrentar al cambio climático yéndonos a vivir a la selva, yéndonos a comer con los campesinos. No va a haber otro escenario más que comer hierbas, no hay otra definición. Pero estoy hablando de la exageración que tiende a hacer eso si no se resuelve globalmente el tema. Hoy en un ambiente apocalíptico, hay una pregunta. Sí. A comer con los monos, bueno. El tema es que hablábamos, el manejo de las cuencas, la necesidad de conservar los ríos, la necesidad de que el guatemalteco empiece a entender y comprender que si no ponemos de nuestra parte en ese pequeño espacio que tenemos, que es lo poco que podemos hacer, pero nos garantiza de una manera la existencia como guatemaltecos. Pero ojo a lo que te voy a decir. El problema básico del tema de la mitigación ambiental casi en todos los países latinoamericanos donde tenemos la influencia norteamericana es que los escenarios económicos vienen para temas de orden privado, o sea, le estamos encargando una función pública al sistema privado y que por lo mismo viene a degenerar tarde o temprano, que no hay un cariño, no hay un amor, no hay una conciencia, no hay una definición del ser, sino cómo nos imponen el deber ser en este escenario. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, sí, Álvaro, tiene la palabra. Buenas tardes, licenciados. Fíjense que, bueno, de momento ahorita está como de moda lo del reciclaje que ¿cómo se llama? Que mandó lo de la ley de... Por aquí la tengo, sí. ¿Cómo se llama? De la basura. De desechos sólidos. Ajá, que incluso entra en vigencia el pasado mañana, si no estoy mal. Yo veo que también, bueno, el doctor decía que Guatemala no sirve mucho que mitiguemos, pero lo que me he dado cuenta yo es que hay muy poca firmeza política para esto, ya que habían hecho la ley para hacer un reciclaje como de seis bolsas y ahora que 3. Incluso yo he estado viendo que parece que lo pospusieron también, si no estoy mal. Entonces, hay poca, ¿cómo se llama? Un año más. Poca voluntad política, porque yo creo que estaba hasta para el 2025 ahora. Por los dueños de la basura. Estamos poniéndole atención, compañero. Sí, pues le decía yo que hay muy poca voluntad política también para todo esto. Porque ahorita ya lo pusieron hasta para 2025 y año y medio. Puede ser saber si será cierto, pero dentro de año y medio van a decir en el 2028 y 2029 y así, ¿verdad? Tal vez voy a interrumpirle, Álvaro, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muchas gracias, Álvaro. Mire, el tema de la contaminación es justo el tema de lo que provoca los gases de efecto invernadero a nivel global. El tema de la basura entra dentro de esta categoría, por supuesto, dentro de esto de lo que estamos analizando. Solo que es una contaminación más local y que tiene efectos directos en una cuenca o varias cuencas. Guatemala tiene 3 vertientes y aproximadamente unas 33 a 36 cuencas, depende cómo se vean. Tiene más de 300 subcuencas y yo creo que llegan a unas 2,000 microcuencas. Pero volviendo al tema, ¿cómo tratamos nuestras cuencas? Es parte del tema de la adaptación, no del tema de la mitigación. Porque lo primero empezamos con el consumo. Es decir, hay muchas cosas de plástico, de cualquier otro material que consumimos, que tenemos que aprender a educarnos a no consumirlas. Cuando la gente ya esté obligada, por ejemplo, como en Suiza, que si a usted le encuentran en su casa, porque pueden entrar a su casa a revisar la basura, sí, y le encuentran material orgánico que lo puso junto con el vidrio, son 10,000 euros de multa. Es una situación compleja, ¿no? Si a mí me dicen mañana que me van a quitar
1,000 quetzales de multa, prefiero irme a la cárcel, que no voy a pagar esa multa. Pero si me ponen 10,000 quetzales de multa por ponerle el plástico en donde iba el hierro, o donde iba el metal, mejor dicho, son 10,000 euros, 10,000 euros. Esa por una razón histórica de los suizos, y también lo usan los franceses. Es decir, los países que están nosotros ni siquiera hemos entrado al reciclaje. Y aquí vienen muchas preguntas. Por ejemplo, no sirve de nada que la gente recicle en sus casas si la estructura municipal que está a cargo de recoger la basura todavía no tiene la infraestructura para hacer un reciclaje. Le cuento que hay municipios que la gente recicla, pero la MUNI lo amontona. Entonces no solucionamos absolutamente nada. Hay que hacer verdaderos vertederos con tratamiento de desechos sólidos. Eso es lo que se trata de hacer, y para eso todavía no estamos preparados. Eso no quiere decir, mi estimado estudiante Álvaro, que no debemos de ver que eso se haga. Por ejemplo, mencióneme un bus extraurbano que no lance humo. Actualmente los únicos buses que no echan humo son unos tubús, algo así se llaman, los nuevos del Transmetro. Pero no es cierto. Porque son eléctricos. Sí, pero a eso me refiero. No son de combustión de fósiles. Pero el Transmetro saca un humo que no se ve. Porque sí, los normales sí. Pero saca un gas que sí provoca efecto. Es decir, ¿hacia dónde vamos? El tema de la no contaminación, que tiene que ver con el cambio climático, pero quiero ser honesto con usted. La contaminación de 1 a 10, yo le pondría un 3% en relación con el tema del cambio climático. Es muy importante que aprendamos a no contaminar, por ahí hay que empezar, a no contaminar, a reciclar y a guardar los árboles, a cuidar los bosques y todo eso, y a poner la basura en forma adecuada, ordenada, y que también las autoridades lo hagan. Por ejemplo, ¿en qué año surgió la ley que decía, es un acuerdo que decía que todos los municipios tenían que tener plantas de tratamiento de aguas residuales? Surgió en el año 2016, usted tiene razón. Lo cambiaron para el año 2018. En el 18 lo cambiaron para el 2020. En el 2020 para el año 2022, porque como había pandemia, mejor que se avanzara otro poco. Y con el tema de la pandemia, no se les ha exigido que se cumpla la ley, pero hay que cumplirla. Por ley tendrían que tener ya multa a todos los municipios que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, yo soy un admirador, el primero que admira los trajes típicos de Guatemala, soy yo, porque soy de Sololá. Pero resulta que nuestros trajes típicos que se producen en Almolonga, en Cantel, en San Francisco el Alto y San Andrés Chejul, contaminan toda la cuenca del río Samalá. Es decir, que tenemos un escenario en donde con tintes alemanes contaminamos una cuenca que, le cuento algo, ya dijeron que no se puede recuperar. Esa cuenca ya no se puede recuperar, ni aunque le sembremos todos los árboles del mundo. Entonces ahí hay una actitud se llama una situación antropogénica, es decir, social, en la que el ser humano también le hace tanto daño a su propia cuenca que ya no hay marcha atrás. Yo tengo desde que... Eso resulta, perdona la interrupción, como la contaminación que se hizo en el Pepeteño, en el Polochic. Correcto. Con el tema del rebalse. En el río La Pasión, con el rebalse de la bananera. De la bananera. Sí. Y ese rebalse, ¿se pueden imaginar ustedes que ese rebalse de esa contaminación provocó una contaminación de... Ecocidio. 100 kilómetros. No, 100 kilómetros. Sí. Y tiene para que no pase ni un pescado, ni un caracol, ni una lombriz. Se terminó todo el escenario y la vida. Por una bananera. O, por ejemplo, la contaminación que hizo la hidroeléctrica Renace del sistema de multiversiones del río Cabón, que explotaron una parte de la montaña que sacó un tinte rojo que contaminó hasta Semuc Champey. Durante un mes estuvo roja el agua y se murieron todos los peces de la cuenca. Es decir, el tema aquí, mi estimado Álvaro, es cómo las municipalidades y las autoridades vamos a ver que ellos, como ciudadanos, ustedes, estudiantes de Derecho, ojalá algunos en el futuro saquen su maestría en Derecho Ambiental,
que se dediquen a esos temas. Casi no hay derechistas ambientales en Guatemala que se dediquen a trabajar por los derechos ambientales, porque el ambiente sano es un derecho humano. Entonces, el ambiente sano empieza con la cuenca. Entonces, el río Cabón se contaminó y no hubo ninguna sanción, al contrario, Guatemala tuvo que pagar una gran deuda por esa empresa que ahora ya va por los 400 megawatts de producción de energía que no consumimos nosotros, se vende fuera del país, pero ese es otro tema. Sin embargo, estamos tratando mal nuestras cuencas. La cuenca del río Villalobos, por ejemplo, que se junta con el río Pinula y que desembocan en el embalse que se llama Lago de Amatitlán, contamina todo el río Michatoya que va hacia el sur. Es decir, esta ciudad dirigida perversamente por Álvaro Arzú y todos sus hijos y sus nietos y los que nos dejó, todos estos que la gente elige, hasta estudiantes de la San Carlos, con vergüenza van a votar por estos, es una de las ciudades más contaminantes del mundo, desafortunadamente, porque no hay autoridades que eso les interese. Yo hasta ahí lo dejo, si no tienen alguna otra pregunta, y le agradezco al licenciado Sandoval si él no tiene otra pregunta, pero sí, el tema de la contaminación en nuestro país está que duele mucho. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. Y también para Mario, que nos está aquí apoyando. Y también para el ingeniero aquí, Mario Cordón. Ahí alguien está, levantaste la mano, ahí alguien levantó la mano. Yo me quería despedir, gracias, me quería despedir del doctor porque no seríamos un poco faltos de cortesía, no reconocerte y que los guatemaltecos y especialmente los estudiantes reconozcan que efectivamente sos un paladín y tienes una propuesta concreta, y cuando primero paladín, que no hay nadie que domine el tema y que tenga tanta significación en la defensa de este tema. Pues muchas gracias. Yo conozco al doctor desde hace muchos años. Entrenamos un poco de karate, era chillón cuando le pegaba, pero no, porque yo le gané varias veces. Entonces, ahí estamos en el tema. Un aplauso, doctor, y muchas gracias por tu participación. Yo creo que los alumnos están agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado.